¿quién es el conservador en PR de verdad? ¿Quién es el papaupa de la matica de conservadurismo, el nene que tiene el tumbado? O sea, ¿quién es? ¿Existe esa persona? Nelson Albino fue el único o ha sido el único nombrado por Donald Trump actualmente en la administración actual, en este caso a Rural. Tu perspectiva. Yo te quiero contestar esa pregunta sin calentarme y meterme en candela diciéndote que yo voy a quedarme por el hecho de que el pueblo de Puerto Rico es el más conservador. Ahora, la pregunta... Pero hubo un evento no, que se no. llama el CPAC y esa es la conferencia de los conservadores. Sí, sí, Y en no, esa ahí hubo conferencia de los gente. conservadores fueron a plantear allí Rivera Schatz y Jennifer González quién es el más conservador. Y yo creo que el más conservador es Nelson Albino. Pero, pero es la verdad. Bueno, ahí estaba Joan Rodríguez Bebe, que ella, aunque no es estadista, ella habló desde la perspectiva conservadora de lo que ella ha hecho en el Senado, de lo que ha defendido, ¿verdad? Eh, yo no voy a decirte, Jay, quién es el más conservador. Yo creo que eso es algo que al pueblo le va a tocar otra vez en el próximo ciclo electoral, hacer juicio de quiénes son los más conservadores y quiénes son los que los representan. Yo sí te puedo decir que el pueblo de Puerto Rico es un vivo ejemplo de lo que Reagan dijo de los hispanos en los 80 cuando él dijo que los hispanos eran conservadores pero no lo sabían. Ujú. Pues yo pienso lo mismo del pueblo de Puerto Rico. La pregunta es, ¿quién, por quiénes o por quién el pueblo de Puerto Rico se siente representado? El pueblo conservador. Esa es una pregunta que el pueblo es el único que la puede responder. ¿Por qué tú crees que los puertorriqueños somos conservadores de verdad? O sea, ¿de verdad tú crees que el latinoamericano es conservador? Yo pienso que sí, Jay. Yo pienso que la herencia hispana que tenemos Pero en esta conferencia, y perdón que te sí. interrumpa, en esta conferencia apareció una competencia de Rivera Schatz y Jennifer González, ¿cuál era el más conservador? ¿Pareció eso o no? Mucha gente lo vio de esa forma. Pero ¿cómo lo vio Nelson Albino? Mira, yo lo veo como que cada cual fue a expresar desde su punto de vista, cómo han adelantado la agenda conservadora en Puerto Rico. El presidente del Senado lo dijo, lo expresó desde su agenda legislativa en el Capitolio, la gobernadora desde la rama ejecutiva. El pueblo juzgue con las acciones, con los resultados. ¿Verdad? Los discursos son los discursos, lo importante son los resultados. ¿Tú crees que realmente son conservadores? Ay, es que a ver, el tema en Puerto Rico conservador es tan, no sé, no, yo pienso que cada cual tiene su lado conservador. Pero volvemos a lo mismo, eso le va a tocar al pueblo decidirlo, con el historial de pasado y presente. No digo futuro porque el futuro no existe. El pasado ya ocurrió, el presente es lo que existe, ¿verdad? Pero el pasado es algo que está en el récord. O sea, que al pueblo le toca hacer un juicio del pasado, expresiones del pasado, y ver si lo que se hace en el presente enmienda el pasado. Esto que Donald Trump plantea darle la estadidad a Venezuela y ha subido a sus redes sociales posts de la bandera americana. Y de hecho, cogieron a Saab y lo extraditaron. Así que Ujú. evidentemente Trump tiene el pulso en Venezuela y al parecer es inminente que algo va a ocurrir en Cuba porque han anunciado que van a radicarle cargos Mm, a Raúl Castro por lo que ocurrió en 1996 con los hermanos al rescate. ujú. Eh, pero Puerto Rico no es parte del tema. ¿En qué tú crees que ha fallado el movimiento conservador o MAGA en Puerto Rico? Que Puerto Rico no es tema, mientras sí es tema Venezuela y sí es tema Cuba. Mira, Jay, y el error que se ha cometido en el tema de la política nacional en Puerto Rico es desde el punto de vista de de republicanos. Ujú. Número uno, que Puerto Rico siempre ha estado en la política chiquita de los partidos criollos. Los partidos somos el único territorio de la nación americana donde los partidos nacionales son clubes sociales y eh, los demócratas han sido muy hábiles en hacer creerle al establishment republicano o a la base republicana o al mismo pueblo que los puertorriqueños somos liberales, que los puertorriqueños o sea, lo que queremos es cupones, que lo que queremos es welfare, y el mensaje que ha llegado allá es que los puertorriqueños no somos trabajadores, que no somos emprendedores, que somos vagos. Ujú. Entonces,
En Puerto Rico no ha habido un partido republicano activo, fuerte, en la calle, contrarrestando esas mentiras. Y la percepción que hay es de que de Puerto Rico convertirse en el estado 51 sería California en esteroides. Ujú. ¿De quién es culpa? Pues mire, eso es culpa de nosotros mismos. Cuando yo digo nosotros me refiero a los conservadores, a los republicanos del patio, que nos hemos enfocado más en el tema de cómo logramos la estadidad bajo cualquier método y no cómo logramos convencer al Congreso. Ahora mismo, por ejemplo, Kamala Harris viene y habla de la estadidad. Yo te aseguro a ti que van a haber un montón de políticos del patio aquí en Puerto Rico que van a decir que en el 2028 hay que apoyar al candidato demócrata que sea si logramos, con tal de lograr la estadidad. Ahora la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿y si esa candidata demócrata a la presidencia en el 2028 es Alexandria Ocasio-Cortez? Ujú. ¿Qué van entonces a decir los estadistas demócratas de la isla? Porque es obvio que ella no apoya la estadidad. O sea, así Pero, que, ¿sabes qué? Yo ahí difiero. ajá, Yo creo que también eso fue un problema del trabajo del PNP. Porque cuando Alexandria Ocasio-Cortez arrancó, ella era estadista. Ella creía en la estadidad para Puerto ujú, Rico. Pero, pues llegaron los otros grupos ujú, y la trabajaron. Mientras que a Richie Torres, ¿verdad? Que estaba más con el bando de José Serrano, pues él todavía habla de la estadidad para Puerto Rico, no como Serrano, que hablaba de la estadidad. Pero es que el trabajo aquí no se hace. Albino, o sea, es la verdad. O sea, aquí tú tienes un grupo que alega ser estadista y que alega creer en la estadidad, pero cuando llega la hora de la verdad, el mejor ejemplo es la reforma contributiva. O sea, ahora mismo, como único tú puedes hacer a Puerto Rico Estado es que funcione como funcionan los 50 estados, que es que tú, el impuesto al ingreso es menor y lo mueves hacia el consumo y a la propiedad. ujú. Pero aquí no hay voluntad para eso, porque es que pierdo las elecciones, porque las personas obviamente van a votarme en contra, porque la mayor parte de los puertorriqueños no llenan planilla. No, no, Puerto Rico necesita, y estoy de acuerdo, Puerto Rico necesita imperativamente reformar su manera su forma, o sea, su política fiscal contributiva. Oye, la manera, la cultura de negocios en Puerto Rico es fatal. eh, y esas cosas se observan desde Washington. Y van a haber sectores que van a simpatizar con eso porque creen en la burocracia excesiva, etcétera, etcétera. Pero hay otro montón de gente que no va a estar de acuerdo con eso en Washington. Es decir, no, yo no quiero un estado donde no se pueda generar empleo, donde abrir un negocio sea un problema, donde mientras más tú ganes, más el gobierno te quita. O sea, mira, ahora mismo hay estados como el estado de Virginia, que son estados, para mí Virginia es un purple state, ¿verdad? Sí lo es. Y tú tienes un estado como Virginia, que aún siendo un estado gobernado por demócratas y de republicanos de manera alterna, tú comparas la tasa contributiva en Virginia con la de Puerto Rico y siendo Virginia un estado muchísimo más caro. En Virginia Ujú, el profesional retiene la mayor parte de su ujú, dinero, de su ingreso, de su trabajo. ujú. O sea, aquí en Puerto Rico tenemos un 33%, que eso es fatal, eso es Y 37% de los negocios. y 33% de los negocios. Así que, y el problema es que no hemos visto Eso, un partido republicano en Puerto Rico que diga, contra, esto hay que por eso, pues cambiarlo. no es real que somos conservadores. O sea, Es que donde yo te digo que el pueblo lo es, Jay, es en la parte social. El pueblo sí, de pero el Puerto pueblo Rico quiere que el gobierno me resuelva. O sea, aquí todos los es candidatos una que el ambivalencia, gobierno me resuelva. Nunca es como yo me va a hacer falta menos gobierno. porque falta educación. Y eso es y es donde Pues entonces y no ahí es son donde el conservadores nada. partido, Pues, y ahí, no, pero déjame explicarte, Jay. O sea, el pueblo de, si nos vamos a la calle a hacer un sondeo ahí a lo loco, mucha gente en Puerto Rico te va a decir, no, yo que el gobierno tiene que resolverme, pero también van a haber otro montón de gente que te va a decir, no, yo lo que quiero es que el gobierno me deje en paz. No que me resuelva, que me deje en paz. Y yo te aseguro a ti que si aquí hubiera movimientos políticos conservadores republicanos reales que estén educando en la calle al puertorriqueño de a pie, yo te aseguro que Puerto Rico no solamente sería conservador en la parte social, que lo es, también lo sería en la parte económica, que es donde el mayor reto se encuentra ahora mismo, porque tradicionalmente por generaciones pues nos han acostumbrado a que el gobierno es el motor de la economía. ujú. Este, pero tenemos un montón de puertorriqueños
que están regresando a la isla y muchos de ellos ya vienen con la mentalidad de Florida y de otros estados, que es la de el gobierno solamente es un facilitador, no es para que gobierne mi vida personal, no es para que gobierne mis finanzas. Y estos últimos 10 años, con la migración masiva de boricuas hacia otros estados, particularmente Florida, muchos puertorriqueños han salido de la burbuja de las 4 paredes del archipiélago, llegan allá, se dan cuenta cómo es la cosa, dicen, espérate, en Puerto Rico yo estoy 9 meses, un año tratando de abrir el negocio y aquí en Florida en 14 días yo tengo todo, y quizás menos. Eso es lo que hay que mejorar aquí, entre muchas cosas. Yo estoy convencido de que nosotros no somos conservadores o sea, en la parte social y religiosa sí, Mm, pero en la parte empresarial no. Porque aquí yo no veo una sola cosa que la gente no diga cómo el gobierno me resuelve. De hecho, mi papá, te amo papi, bendición, eh, me enseñó algo y es que cuando el PNP, by the way, puso en Jaguar la embrearon. mm, Papi me decía, me enseñó algo que a mí eso se me taladró en el cerebro, pero brutal. El gobierno, había un camino. Para casa de mi abuelo no había brea. Mi casa donde yo vivía era camino. No había brea porque no había echado para eso. Y los carros cada vez pasaban, muchachos, el humentín, el polvorín, fíjate, ni contarte. Y a casa de mi papá llegó, cuando tiraron la brea, la tiraron para todo el sector, que es una cosa, un mal gasto de fondo, ni te cuento. Pero pues ahí está. Y lo tiraron por ahí para abajo para la brea. Todos felices nosotros, imagínate, yo, niño, al fin. Y papi, toda la semana, un día a la semana, sacaba para limpiar la zanja. Porque el camino no tenía zanja. Su papi le hizo la zanja y hasta la casa de mi papá, realmente la casa de mi abuelo, la carretera siempre se mantuvo. Es un ciudadano responsable. De ahí para arriba, el alcalde. Desastre. ¿Y por qué el alcalde no me. ¿Me Sí, sí, entiendes? O ¿no? sea, Y las oficinas de asuntos de ciudadanos en las alcaldías son las oficinas que más llenas están. porque, Estamos o claros. sea, entonces, ¿qué pasa? Que si tú quieres que esa brea, ese bitumul, ese camino se quede embreado, no puedes dejar que el agua se lleve, porque el agua tiene que transcurrir por algún sitio. Pues cada vez que llovía, en el caso de la casa de mi abuelo para abajo, era por la zanja, pero de ahí para arriba era por la carretera, pues se llevó la carretera. Sí, y después estábamos quejándonos de que el alcalde tenía que volver a tirar la brea, pues entonces, pues. Sí, porque la gente está mal acostumbrada. Entonces, ahí donde tú tienes que coger y tú tienes que empezar, mientras el exceso de beneficios estén ahí, la gente no va a estar en la zona de confort y la gente no va a sentir la necesidad de partirse el lomo, como hacía tu papá, y cortar la grama y ponerle y darle mantenimiento a ese lado de la carretera que da para su casa. ¿Me entiendes? O sea, pues lo mismo pasa con un montón, con todos los demás programas habido y por haber. La gente está mal acostumbrada, la gente está engreída de que el gobierno les resuelva. El alcalde, el legislador del distrito, a fulano, a doña Petra se le dañó una estufa y rápido el nieto de doña Petra va a la oficina del representante para que le consiga una estufa. O sea, y don't get me wrong, yo sé que doña Petra, bendito, Sí, sí, sí. posiblemente es Sí, una pues el persona caso es el caso, pero es que tiene que ser la excepción. pero entonces el nieto, en vez de ayudar a su abuela y comprarle una estufa a él con su dinero, pues no, él prefiere ir a la oficina del legislador para que le regalen la estufa. O sea, esa es la mentalidad que primero hay que empezar a cortar ese Pues, papá gobierno. pues no somos conservadores. ¿Me entiendes mi Pero punto? Pero yo es que. entiendo tu punto, Jay, pero a lo que me refiero es que es desconocimiento de mucha gente. Hay que empezar a educar y el gobierno ponerse para su número, pero ¿qué pasa? Que el gobierno, pues tú tienes toda la razón, el populismo es lo que produce votos, estamos claros. Sí, y honestamente en mi caso, y tengo que plantearlo adelante, confianza. ¿Tengo que contestarlo? No, 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 Ah, no, un ok. mensaje. Ok. Mi punto con esto es que en el CPAC pasado, Ujú. pues, Bueno, yo quiero hacer una aclaración. adelante. Yo no tuve nada que ver con la lista de invitados. ¿Ok? Te lo digo porque aquí hay un montón de gente que me han escrito diciéndome, Nelson, no, yo no, o sea, sí conozco a los organizadores, son gente que tienen toda la buena intención de que en Puerto Rico el mensaje conservador se propague. O sea, Tony Delgado, de Latino Wall Street, Ujú. que él
sea, Alexis Quiñones, esas dos personas, Por si acaso, el CPAC es Conservative Political Action Conference, ¿verdad? sí. Y Que es ellos, básicamente la gente que trata de, y ellos, pues, de la verdad, convencer al pueblo de que los conservadores son la forma correcto. correcta. Y ellos lograron traer la marca del CPAC a Puerto Rico y Jay. Y yo quisiera que la gente viera algo de esta perspectiva. Olvídate quiénes fueron. Olvídate de que Nelson Albino estaba allí. Yo como conservador, el mero hecho de que la marca del CPAC haya llegado a Puerto Rico y que haya habido un evento local, que no sea un CPAC que haya que haber montándose en un avión e ir a Florida o a cualquier otro lugar de la nación, que se haya hecho aquí, para mí es una primera piedra de un edificio que se puede construir. Pero el hecho de que lo haya traído un Pero grupo yo por lo menos que no sean los republicanos de Puerto Rico, que no sea la gobernadora republicana o el presidente del Senado republicano, el presidente de la Cámara republicano, o sea, el hecho de que el CPAC llegue a PR, que de nuevo, CPAC es la conferencia a la que van los conservadores de verdad, o sea, esto no es, y de repente ese evento que se hace aquí, pues te demuestra que no, que aquí no somos, no jugamos el juego de verdad de allá, o sea, y las personas, y tienes razón, debieron haberlo traído los líderes políticos. Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo trajeron unas personas que tienen o quizás piensan igual que tú, no voy a hablar por ellos, pero que quizás tienen la preocupación también de que en Puerto Rico no se juega el juego de verdad y que estamos en el cocoon, ¿verdad? En el caparazoncito de quién gobierna el archipiélago, de quién administra la isla. Y no se preocupan por lograr o jugar en el terreno donde verdaderamente se deciden las cosas, que es el terreno de Washington, el terreno de la política nacional, la Casa Blanca, el Capitolio, el Congreso, Suprema Corte, etcétera. Yo pienso que por lo menos hay un stepping stone ahí, por lo menos algo se logra para a futuro seguir educando a la gente, seguir motivando, porque allí en la calle hay muchísimos puertorriqueños, en la calle me refiero aquí en la isla, muchísimos puertorriqueños que también quisieran. Mira, yo te digo, si mañana el Partido Republicano de Puerto Rico hiciera una actividad de reclutamiento, tal vez no llegarían 20,000, 10,000, 5,000 personas, pero llegaría un montón de gente diciendo en qué puedo aportar, qué puedo hacer. Hay mucha gente que ya no confía en los partidos criollos, allá va ellos las razones, no voy a entrar en eso, pero sí hay mucha gente, y no solamente estadistas, porque yo me he dado cuenta de que hay un fenómeno interesante que está en aumento de estadolibristas y populares que se identifican con Trump. Sí. Hay muchos. Bueno, yo he escuchado aquí un montón, al aire. Claro. Gente que cree en el conservadurismo. Y hay un ex secretario general del Partido Popular que ha escrito columnas en apoyo a Trump. Sí, lo he escuchado. O sea, y cuando tú dices, espérate, esto no solamente se limita a los PNP, también hay populares. O sea, que si en Puerto Rico los partidos nacionales corrieran... Rodríguez Bebe es independentista. Sí. Y cree en el movimiento de Trump. O sea, y hay otros tantos de Proyecto Dignidad que igualmente, o sea, gente que se ha distanciado de los partidos locales, pero que sienten... Por eso es que yo digo, hay una división donde cada cual está en sus pequeñas tribus. Si los partidos nacionales, demócratas y republicanos, estuvieran en Puerto Rico haciendo política local, postulando candidatos como hacen en las Islas Vírgenes, en American Samoa, en Guam, etcétera, en Puerto Rico la manera de ver la política sería distinta. Y quizás, tal vez Donald Trump sí escribiera en True Social sobre Puerto Rico. Quizás. Pero por ahora, lo que hay es... Mira, voy a buscártelo, aquí está. Por ahora, pues, Venezuela, 51, yes. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando, aquí está, Trump es un presidente de negocios. ¿Qué tiene Puerto Rico para poner en la mesa? Por eso, that's the point. Pues nosotros, eso nos toca a nosotros hacerlo. Exacto. Bueno, Taiwán buscó una forma. Taiwán hizo algo y dijo, oye, ¿qué industria yo puedo tener aquí que me logre que el resto del mundo dependa de mí para yo poder, que me defiendan en caso de que China venga para acá? Pues semiconductores. Aquí hay gente que pensó que ya Puerto Rico tenía el super spotlight en la Casa Blanca por Rupert Rose.
La Casa Blanca nunca ha tenido que pedirle permiso a nadie para usar las bases. Bueno, realmente, vamos con la honestidad, las bases, que hoy día con los portaaviones es una base flotante. No, pero lo que yo me refiero es que aquí había gente que decía, no, Trump tiene que mirar a Puerto Rico porque nosotros aquí tenemos Rupert Sí. Road, tenemos Ramey y tenemos ese activo. Ese activo nunca ha sido 100% nuestro, porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos bajo la cláusula territorial. Que el gobierno de Estados Unidos le paga un arrendamiento al gobierno de Puerto Rico porque hubo un traspaso, sí, pues eso es protocolo. Si el gobierno de Puerto Rico hubiera dicho que no, ¿qué hubiera pasado? Bueno, todavía puede pasar que se puedan revertir y ya. No, la pregunta que yo quisiera que el público conteste, se quede con es de, si el gobierno de Puerto Rico le hubiera dicho a Donald Trump, no me interesa alquilarte Rupert Road, Donald Trump hubiera dicho, está bien, no hay problema, se echa para atrás. Gracias, Nelson. Gracias. Creo que todos sabemos la respuesta. ¿Sabes? Creo que no hubiéramos ni tenido que hacer la pregunta, pero gracias, Nelson. Nelson Albino, que sí fue al CPAC y habló del lado conservador de verdad, con el cual tú puedes estar de acuerdo o en contra, pero a mí lo que me molesta, y creo que es lo que te pasa a ti también un poco, que es el problema de la hipocresía, de que hacemos, decimos, pero a la hora de la verdad, implementarlo, pues, no es lo que ocurre. Nelson Albino, nombrado por Donald Trump en Rural Puerto Rico.